Buenos días, un gusto estar aquí. Les quiero contar que cuando me invitaron a venir a la charla TEDx, volví a sentir lo que algún momento en mi infancia sentí la primera vez que hablé en público. Me he pasado varios días pensando qué decir, cómo decir, el orden de decir. Y el momento que dijo mi nombre, me olvidé de casi todo. Pero no teman, me acuerdo de unas pocas cosas. Voy a retomar el año que Bruce decía que había estado hablando en la Politécnica Nacional del Ecuador y contaba que decía a sus estudiantes de física que cómo funcionaba el universo. Ese mismo año en los Estados Unidos, un profesor de Derecho, Christopher Stone, cuando la Corte Suprema de Justicia iba a tomar una decisión sobre un famoso caso por el cual una organización ecologista llamada Sierra Club demandó a Walt Disney para que no hagan un campo de esquí en un lugar donde había secuoyas gigantes, ese profesor, en el año 72, escribió un ensayo que decía, ¿por qué no dar derechos a los árboles? En ese momento, la humanidad, los juristas, les pareció que la idea de Stone era absurda. El derecho es una construcción humana, el derecho es producto de la cultura, es una construcción totalmente distinta a la naturaleza. Sin embargo, casi 40 años después, aquí en el Ecuador, la Constitución del 2008 declaró que la naturaleza tenía derechos. La pregunta central es ¿por qué? No el que lo hizo ya está. La Constitución lo dice. Es el único país en el mundo que a nivel constitucional declara a la naturaleza como sujeto de derechos. La pregunta, como les decía, no es qué se hizo, sino por qué se hizo. Y aquí vienen las dos o tres respuestas posibles. La primera respuesta tiene que ver con una cuestión puramente pragmática. El universo, el planeta Tierra, está enfrentando la amenaza más relevante que es su propia sobrevivencia. Los datos sobre la extinción de las especies, sobre el calentamiento global, aunque hay muchos escépticos, aquí deben haber parado muchas veces de esos escépticos, dicen que no, que el ser humano tiene poco impacto en el calentamiento global. La mayor parte de los científicos dicen que no, que tenemos un impacto tan relevante que si no tomamos medidas inmediatas, nuestra casa, el lugar donde vivimos, va a calentarse tanto que la forma en que conocemos la vida va a cambiar. Pero esta idea de que el universo está camino a la destrucción no ha podido ser enfrentada por el ser humano de ninguna manera normativa, es decir, desde el derecho, viéndole a la naturaleza como una cosa, esas leyes medioambientales. Si la idea inmediata es que decir que la naturaleza es un sujeto es una forma de reforzar su protección, de mejorar su protección, porque el ser humano, en esa relación cartesiana sujeto-objeto, siempre ha visto que la naturaleza puede ser usada para su satisfacción y no tiene ningún control sobre su propia acción, porque cree en un momento además que los recursos eran infinitos. Esa lógica de protección medioambiental, puramente utilitaria, se enfrenta a otra, a esta idea de que la naturaleza es un ser vivo, la idea de que la naturaleza tiene una dignidad intrínseca, que nosotros, los seres humanos, solo somos un pequeño momento en la evolución, que no somos lo más importante, somos uno más de la naturaleza. Suena atractivo. Y se decía que en el Ecuador se juntaron dos ideas, la idea de la Pachamama, de los pueblos indígenas, con la idea de la Gaia, de un científico inglés que se llama James Lovelock, y que planteó una hipótesis, después de una tesis, que dice que la naturaleza es un ser vivo o que actúa como un ser vivo. Que las partes, todas las partes están integradas de tal manera que una alteración de esa armonía va a modificar las condiciones de vida en la Tierra y esas condiciones van a hacer que sea imposible que haya vida. Es decir, que esas partes, se llama homeostasis, esas partes permitan que el pH que tenemos nos permite vivir y que haya vida. Al inicio James Lovelock, siempre cuentan esto, él veía, es un inglés, veía la campiña inglesa cómo se iba destruyendo, le preocupaba la destrucción de su entorno y se dio cuenta, o al menos pensó, de que si la gente seguía viendo la naturaleza como una cosa, como un objeto, esta destrucción no iba a parar. Y pensó que la solución era proponerle a la gente que le vea la naturaleza como un ser vivo. Inicialmente la hipótesis se convirtió en una tesis. En el 2008, cuando el Ecuador declaró a la naturaleza sujeto de derechos, quienes comentaban sobre este tema decían que en el mismo espacio y lugar se habían juntado la idea primitiva de la Pachamama, el ser humano como parte del todo, con esta idea científica de James Lovelock
como la Tierra como ser vivo, la Gaia. Sin embargo, cuando empecé a estudiar esto, y ahí les cuento por qué, empecé a estudiar las razones, descubrí que no había una sola línea en el Ecuador escrita sobre este tema, sino hasta más o menos los años 90, finales de los 90. Y esas líneas, lo que decía, era un profesor, Vladimir Serrano, que hablaba sobre esta tesis de un profesor chileno que declarara a la naturaleza sujeto de derechos de una obligación porque se tenía que cambiar de una visión antropocéntrica a una biocéntrica. Y que nadie en la constituyente del 2008 tenía entre sus planes declarar a la naturaleza sujeto de derechos, nadie, ni siquiera los indígenas. Que la idea vino de la mano de una organización norteamericana que venía promoviendo el cambio de leyes ambientales en los Estados Unidos, que se acercaron a hablar con el presidente de la Asamblea en ese momento, Alberto Acosta, y cuando conversaron con él descubrieron que tenían un aliado, porque Alberto Acosta les dijo: los seres humanos tratamos a la naturaleza como que fuese un esclavo. Al inicio, los movimientos indígenas se opusieron a esta idea. Se opusieron por una razón bien simple. Si la naturaleza tiene derechos y las comunidades tienen derechos territoriales, significa que sus derechos sobre el territorio podría ser limitado por los derechos de la naturaleza. Pero después, cuando ya se aprobó la constituyente, han defendido como que esto fuese su idea. Está bien, en la evolución de las ideas es así. Al inicio no se resistían a aceptar, después aceptaron y ahora consideran que es parte de su reivindicación. Lo que parece que es una gran novedad, esta idea biocéntrica, encierra un peligro tremendamente grande para los derechos de las personas. Es verdad, la Tierra ha sufrido mucho. Uno de los mayores retos de la humanidad es ver cómo alimentamos a 6.000 millones de personas. Cómo el gasto energético que tenemos es compatible con la supervivencia en la vida y con la naturaleza. Tenemos el reto de evitar que siga existiendo la desaparición de especies animales, de bosques nativos. Efectivamente, todo eso está bien. Sin embargo, quienes defienden esta tesis biocéntrica nos dicen que regresemos a pensar en el pasado como los antiguos pueblos. Es decir, que creamos como una religión que todas las conexiones hacen que nosotros seamos parte de la piedra, del otro ser humano, de la montaña y el bosque, y que no podamos explicar por qué sucede. Esta vuelta al pasado tiene otro problema. ¿Qué pasa cuando se enfrenten los derechos de la naturaleza con los derechos de las personas? ¿Quién va a primar? Ustedes dirán, los derechos de la naturaleza. Obviamente, si esa es nuestra casa común, como que si nosotros tuviéramos una posición secundaria en la vida. No me malinterpreten, no estoy diciendo que no hay que hacer nada. Y tampoco me malinterpreten pensando en que estoy diciendo que la mirada de los pueblos indígenas, la mirada de los pueblos ancestrales no es una mirada inteligente, interesante e importante. Tan valiosa y tan relevante como la nuestra, la mirada occidental. Lo que estoy diciéndoles es que no podemos sentar las acciones de protección del medio ambiente sobre unas creencias que son como una religión. Porque tal vez el mejor aliado que tiene la humanidad para enfrentar las transformaciones y los cambios es la ciencia. Tal vez la mejor opción que tiene la humanidad es entender cómo funcionan las cosas y a partir de la razón tomar las medidas. Nosotros, como seres humanos, sí, somos un pequeño instante en la historia del universo. Millones y millones y millones y millones de años para que nosotros estemos aquí. Somos el último segundo de esa historia universal. Nos creemos tan importantes que sentimos que podemos asignarle a la naturaleza una característica humana. Los derechos son de las personas, porque el derecho solo sirve para el comportamiento humano. Las leyes de la naturaleza no tienen nada que ver con las normas jurídicas. Las normas jurídicas son invenciones, son construcciones intelectuales. De esta manera, nosotros, si no entendemos que esta idea que nos parece tan novedosa es peligrosa, estamos corriendo hacia cuatro ideas principales que tiene el biocentrismo, lo que se llama el ecologismo radical. La primera, los pueblos ancestrales son los que tienen la fórmula de vida para vivir con armonía con la naturaleza, que es una idea parcialmente falsa. Efectivamente, los pueblos ancestrales viven en mejor relación con la naturaleza, pero hay suficientes evidencias de que los seres humanos en el pasado
provocaron extinciones masivas y destrucción de su entorno. Si ustedes ven lo que pasó con la isla de Pascua, si ustedes se fijan lo que pasó en Centroamérica, el ser humano, ese ser humano primitivo, provocó una extinción y una destrucción de su entorno. Esta idea de que los pueblos ancestrales tienen menor impacto ecológico tiene una base. Son comunidades más pequeñas, donde la economía de subsistencia no es tan peligrosa o tan dañina para el medio ambiente. Esto viene de la segunda idea. ¿Cuál sería la mejor forma de vivir? Se dice, como viven los pueblos ancestrales. Es decir, en pequeñas comunidades, en economías de subsistencia, donde el todo, el uno es parte del todo y por lo tanto la expresión individual queda eliminada. Los derechos de las personas estarían sometidas a esta expresión del todo. La tercera idea, que el capitalismo o que el mercado es intrínsecamente mala y que por lo tanto hay que cambiar de modelo económico. Y la cuarta idea, que la tecnología es intrínsecamente mala. Ahora bien, la respuesta evidentemente no viene por el lado de las cosas que han fallado. ¿Qué hemos probado como humanidad para evitar el desastre ecológico? En un tiempo, usar el derecho civil. Tal vez muchas de las personas que están aquí no son abogadas y abogados, y el derecho civil básicamente es el derecho de las personas y sus relaciones entre iguales y el tema de la propiedad. La primera opción de proteger la naturaleza viene por lo que se llama el derecho de daños, que la gente repare cuando causa un daño. No funcionó. La segunda opción es el mercado. Poner un impuesto al carbono, poner una carga económica a las actividades ambientales, tampoco ha funcionado. La tercera opción es el derecho medioambiental, que empezó en la década de los 70 cuando Bruce llegó al Ecuador. Es esta idea de límites, poner límites a la actividad humana pensando en proteger al ambiente. Tampoco ha funcionado. La cuarta idea venía del derecho internacional de los derechos humanos, que es pensar que la naturaleza es importante, el medio ambiente es importante para que las personas podamos vivir nuestros derechos. Sin un medio ambiente adecuado, no podemos sobrevivir. Sin un medio ambiente adecuado, no podemos comer. Sin un medio ambiente adecuado, no podemos gozar nuestros derechos. Y tampoco ha funcionado muy bien. Por eso la opción de los derechos de la naturaleza, posiblemente desde la perspectiva biocéntrica, desde esta perspectiva que nosotros somos de esta parte del todo y que nos piden que creamos como una religión, puede ser peligrosa, pero tiene otra vía. La vía de construir un relato que reemplace el relato anterior. El poder de la imagen, de ver a la naturaleza como un sujeto de derechos y como alguien que tiene derechos, tiene un poder simbólico profundo y potente. A pesar de que en el Ecuador se declaró la naturaleza como sujeto de derechos, hay una paradoja. El único límite en el Ecuador para la explotación medioambiental es el límite humano. Ustedes recuerdan lo que pasó con Yasuní y la consulta que se hizo para los yasunidos. Reunieron miles de firmas que el gobierno anterior las desapareció mágicamente. Hoy, ¿y qué sucedía ahí? Preguntaban si podíamos explotar el Yasuní porque necesitábamos los recursos. Y el único límite imposible de salvar, el único límite insalvable era la presencia de pueblos no contactados. El Ministerio del Ambiente lo que hizo es mover la línea y dijo, antes le veían en este lugar, no, en realidad no era esta línea, era acá. Y autorizaron la explotación. Ahora están en el centro de Quito reclamando porque quieren abrir un nuevo campo petrolero. Y esta viene la última parte de mi invocación. Si no hacemos algo, probablemente vamos a hacer polvo de estrellas otra vez. Seguramente el reto más importante en este momento para la humanidad es su sobrevivencia. Pero sobrevivir no pasa por aceptar cualquier cosa. Tenemos que aceptar que la razón es la mejor explicación a lo que nos rodea. Muchas gracias.